recordar que el día de hoy es un día especial porque hace 100 años atrás se celebró el primer Día de la Madre. Fue el presidente Woodrow Wilson en el año de 1914, el 9 de mayo, hace exactamente 100 años atrás, que en este país empezó a celebrar el Día de la Madre como un día de festividad. Entonces, es un día que es bueno que celebremos, porque la Biblia misma en el libro de Efesios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, es el cuarto mandamiento en la palabra de Dios, el quinto mandamiento en la palabra de Dios, y dice que es para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Es justo y correcto que honremos a las mamás, no solo en un día, sino todos los días. Pero yo quisiera hablar a ti, madre, que tienes una tarea tan importante y tan grande sobre una responsabilidad grandísima que Dios te ha confiado. El día de hoy, tristemente, vivimos una gran crisis en la familia. Tenemos un índice altísimo de divorcios. Hay 1.2 millones de divorcios cada año en los Estados Unidos. ¿Sabes lo que es eso? Y generalmente por el egoísmo del corazón del hombre, por el orgullo, por la falta de buscar de Dios, de buscar ayuda. La gente dice, no, es que se nos acabó el amor, es que tenemos diferencias irreconciliables. Pues qué brutos, claro que vas a tener diferencias irreconciliables con cualquier persona, hasta contigo mismo, hasta con tus hermanos, con tus padres. ¿Cuántas veces hemos tenido discusiones, problemas con la gente que amamos más? Tenemos que luchar por el matrimonio, tenerlo en alta estima. Y yo quiero que sepas que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, yo no entiendo cómo a veces hay padres que aman e idolatran a sus hijos, los quieren con todo su corazón, pero tratan como trapo sucio a la esposa, o tratan al esposo con una falta de respeto terrible, ¿verdad que sí? Y no puede ser tal cosa. El mejor regalo que tú puedes darle a tus hijos es amar a el padre de ellos o amar a la madre de ellos. Sabemos que cada matrimonio es difícil, que hay un montón de retos, pero hay una gran crisis en la familia. 40% de los bebés que nacen en este país nacen de madres solteras. Por eso en la Biblia Dios nos habla de la sexualidad como un punto importante en la vida, donde tenemos que tener dominio propio. Dios a todos nos hizo seres sexuales, es una de las áreas más vergonzosas de tentación del ser humano, pero Dios quiere que nosotros guardemos la sexualidad cuando hagamos un pacto y una promesa con una persona que hemos decidido que vamos a pasar toda la vida juntos, porque es la diferencia entre ver a una persona porque la amamos a esa persona y queremos invertir y compartir nuestra vida con esa persona, a solamente ver a una persona para usarla para nuestros fines egoístas. Por eso Dios dice, espérate para el matrimonio. Y vemos las consecuencias de muchos hogares inestables, porque los niños nacieron sin una figura paterna, 40% de los nacimientos. El divorcio es altísimo, hay muchos padres inclusive que abandonan a sus esposas, hay personas que tristemente fallece el esposo y son viudas, y hay otros que los padres, aunque están ahí, se la pasan trabajando, están ausentes emocionalmente. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con un papá quizá que tuvimos, que nunca nos dijo te amo o te quiero. Algunos de ustedes quizá nunca conocieron a su papá, y es algo que arrastras en tu corazón y que te daña como ser humano, pero Dios te da las fuerzas para salir adelante. 1 de cada 3 niños viven solo con su mamá, hay 15 millones de niños de madres solteras. Y la razón, esto que está mal conectado, la razón que esto sucede, la razón que comparto estas estadísticas, es porque quisiera en esta tarde que meditáramos acerca de la labor de muchas madres, que es tan difícil cuando tienen que ir a trabajar y llegar a la casa rendidísimas del cansancio y cuidar a los niños, enseñarles y no tener un padre que les ayude a cumplir su parte, o aunque está el papá está muy cansado y está ausente de la vida de los hijos. Yo quiero que tú sepas, varón, que estás presente, que si tú estás casado, la Biblia nos dice que Dios te da la responsabilidad de criar a tus hijos en disciplina y en amonestación del Señor, dice el libro de Efesios. O sea, encaminarlos con la palabra de Dios en su vida es una responsabilidad que Dios nos ha dado y que es un privilegio que debemos tomar y ser intencionales. Debemos estar orando ya por nuestros hijos. Yo ya estoy orando por el esposo de mi hijita, aunque tiene 2 años y medio. Yo le digo, Señor, guarda su vida, guárdala, llénala de sabiduría, para que cuando ella sea adolescente no tome decisiones que van a destruir su corazón o lastimarla. Te pido que algún día pueda encontrar un esposo bueno, que la ame, que la valore,
que yo quisiera que pudiera tener el matrimonio que yo tengo con mi esposa, porque mi esposa es mi mejor amiga. Para mí el matrimonio es una bendición de Dios. Y soy imperfecto, cometo errores, he tenido que pedirle perdón a mi esposa. Pero qué hermoso y qué bonito cuando ponemos a Dios realmente en primer lugar y luchamos por tener un buen matrimonio donde nuestros hijos crecen con una base fuerte y con una identidad fuerte del amor de Dios y de sus padres. Mira, el tener hijos de madres solteras, para aquellas que son madres solteras, no significa que aunque los hijos pasan por muchos problemas, no significa que están desahuciados en la vida. Siempre hay esperanza cuando luchas por tus hijos, por enseñarle valores, por enseñarle el amor de Dios. Y encontré eso en internet que decía que ¿cuáles son los hijos de algunas madres solteras? Bueno, el presidente Bill Clinton, que vimos que cometió una falla moral, ¿verdad?, en su vida, y esa es la que se le supo. Pero también Barack Obama, presidente de Estados Unidos, fueron los dos hijos de madres solteras. ¿Qué significa? Que si quizá tú eres una madre soltera, que estás batallando con tus hijos, no es garantía que tus hijos les tenga que ir mal en la vida. Ora por tus hijos, cúbrelos de oración, pídele sabiduría a Dios para enseñarles, para hablarles, porque pueden llegar alto en este mundo, pueden ser siervos de Dios, personas que van a servir a Dios con todo su corazón, pueden ellos llegar a ejemplificar la familia que nosotros no tuvimos, que nuestros papás tampoco tuvieron, porque comienzan y ponen a Dios en primer lugar. Si gente como las madres de estos dos presidentes llegaron a ser presidentes, hay esperanza para nuestros hijos también, aun si son hijos de una madre soltera. Quiero que meditemos acerca de una mujer que no era madre soltera, pero era una mujer que sufrió mucho en su vida. Y creo que la vida de muchas de las madres que están aquí y en el mundo están llenas de lágrimas y de historias de tristeza. Y esta mujer es una mujer que se llama Ana, y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 1:1, en un lugar de los montes de Efraín, una tierra en Israel, vivía un hombre llamado Elcana. Y ahí vemos algunas fotos de las montañas de Efraín en Israel, un lugar muy bonito. Y en medio de esas montañas, este hombre Elcana, tenía él en su vida la práctica de ir una vez al año a Silo. Silo era un lugar donde había donde estaba el tabernáculo, un templo para adorar a Dios, donde estaba Elí como sacerdote y profeta. Elcana tenía 2 esposas. Dice, ay hermano, caray, ¿cómo está eso? Está en la Biblia. ¿Cómo que tenía 2 esposas? ¿No que la Biblia nos habla de tener un estándar moral? ¿Por qué la Biblia habla de un hombre que tenía 2 esposas y luego encima iba a adorar a Dios? Es algo que a veces no comprendemos por qué historias así están en la Biblia. Y yo quiero que sepas bueno, la razón que esto, muy probablemente la razón de esto, dice, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina le había dado hijos, pero Ana no tenía ninguno. Es muy probable en la antigüedad, muchas personas en la antigüedad, cuando se casaban y no podían tener hijos, siempre el hombre machista le echa la culpa a la mujer, ¿verdad que sí? No podía tener hijos, entonces decía, no, pues mi esposa no sirve para tener hijos. Entonces la quiero mucho, pero me voy a buscar otra, porque en la antigüedad morir sin descendencia es como que nunca hubieras existido, no dejaste linaje. Entonces probablemente Elcana, con esa mentalidad de la época, buscó otra esposa para tener hijos. Y probablemente esta mujer, Penina, se sentía mal porque ella sabía que ella era la segunda esposa. Y la Biblia no está probando en lo absoluto esta conducta. Por eso dice la Biblia que en el principio varón y mujer los creó Dios. Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. No, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En una ocasión hablé con un muchacho que era descendiente de los príncipes, estaba estudiando en Portland, Oregon, de Arabia Saudita. Entonces me dice, no, mi papá tiene 4 esposas. Dice, mi papá somos 32 hermanos, me dice. Imagínate, él era uno de los hermanos de 31. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Dice, no, pues está bien difícil. Los celos, que casi ni ve a su papá. Es algo terrible, no es el plan de Dios. Y siempre que tú y yo nos salimos del plan de Dios, vamos a cosechar en nuestra vida dolor innecesario y problemas. Por eso debemos alejarnos del pecado. El pecado es fallar el estándar de Dios. Y la Biblia dice que todos en alguna u otra manera hemos fallado delante de Dios. Pero dice que la Biblia que esta era la situación. La Biblia narra lo que sucede, no está diciendo, Dios no está probando lo que pasó, es un libro histórico. Pero el caso es de que Ana estaba en su corazón dolida. Probablemente se casó con Elcana pensando que era
le iba a ir muy bien, que iba a ser feliz, y de repente pasa el primer año de casado y nada, segundo año de casado nada, tercer año de casado nada, y probablemente el Cana dice, pues lo siento mi amor, me voy a buscar otra mujer para poder tener hijos. Se casa con esta otra mujer Penina y de repente apenas se casan, ¡pum!, sale un bebito. Y de repente, y imagínate ver el bebito, ¡ay, qué hermoso, qué bonito! Y tú saber que no puedes tener, se siente feo, ¿no? Y luego otra vez pasa otro año, ¡pum!, otro bebito. Y pasa otro año, otro bebito. Entonces ella era una mujer que se consideraba desdichada. Dice que Penina era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, la humillaba, y porque el Señor la había hecho estéril. Dios había permitido que no pudiera tener hijos hasta entonces. Y cada año, cuando iban al templo del Señor a Silo, que se encontraba a 20 millas, Penina le molestaba, por eso Ana lloraba y no comía. En cierta ocasión, estando en Silo, lo pueden seguir aquí en las pantallas, el versículo bíblico, se levantó Ana después de la comida y el sacerdote Elí estaba sentado cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar y a llorar delante del Señor. Yo estoy seguro que estuvo llorando por mucho tiempo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás pasando por un problema difícil y que todo lo que te queda es encerrarte en tu cuarto y llorar? Y aunque seamos hombres, los hombres también lloramos. Dicen que los hombres creo que lloramos una vez al mes, dice una estadística. Y las mujeres creo que es una vez cada 3 días, algo así. Imagínate. Entonces, aún como hombres, muchachos, ¿ustedes lloran? ¿Denis, lloras? No, dice que no, que él nunca llora. No, delante de todos no nos gusta, ¿verdad?, reconocerlo, pero todos como hombres a veces también lloramos cuando pasamos por una necesidad y le rogamos a Dios, Señor, ayúdame. Y cuando uno pone la carga delante de Dios es una bendición tremenda. Entonces yo quiero que tú sepas que podemos aprender de la vida de Ana, porque a veces hay personas que enviudaron. Escuché de una mamá que murió su hijito, y a la semana de haber muerto su hijito, su esposo de 32 años de edad le dio un ataque cardíaco. Imagínate perder a tu esposo y a tu hijo en una semana. La vida está llena de cosas trágicas, de tragedias, de dificultades terribles. Esta semana me habló mi mamá por teléfono, en Reynosa, Tamaulipas está. Le dicen Reynosa, Tamaulipas, le dicen, porque está terrible la situación de las guerras de los carteles de la droga y el ejército. Y me dice mi mamá, estoy en el piso tirada porque están balaceando y tirando granadas a 2 casas de nosotros. El ejército cerrada la calle, del otro lado tirando con metralletas AK-47 como zona de guerra, y 2 helicópteros volando arriba de la casa de mis papás, como si estuvieran en Irak. Creo que México es el segundo país más peligroso para el periodismo del mundo después de Irak. Terrible, ¿no? Y me dice mi mamá al rato que había un soldado tirado en la calle y que varios de los soldados estaban alrededor de él llorando porque lo habían matado. Y pienso qué difícil, ¿no? Que gracias a Dios por esas personas que no se han corrompido y que combaten la injusticia. Porque si fuera porque la criminalidad no se desaparece de la noche a la mañana, la maldad avanza. La maldad avanza si nadie interviene, la maldad avanza. ¿Qué hubiera hecho Hitler si no hubiera intervenido Estados Unidos y Winston Churchill en Inglaterra? Quería construir un imperio de 1000 años y exterminó a 6 millones de judíos de una forma desalmada. Y yo me pregunto, ¿dónde están las mamás de todos esos muchachos que se están yendo, o los padres, ¿verdad?, que se están yendo a esa vida de delincuencia fácil? Y realmente se necesitan familias de Dios, madres que eduquen a sus hijos en el camino de Dios y padres que no sean padres ausentes. Pero hay cada tragedia, madres que pierden a sus hijos. En el último mes, ahí en la ciudad donde viven mis papás, han muerto como 100 personas en la ciudad a base de balaceras. Entonces, una de las cosas que aprendemos es que aunque la vida está llena de tragedias y dolor, y todos vamos a pasar por tragedias y dolor. Me tocó estar en un funeral la semana pasada donde enterraron a un niño que nació de 7 meses, y me tocó ver a la familia llorar por ese niño enterrando el casquete. Dios libre nuestras vidas de tantas tragedias que pasan en esta vida. La Biblia nunca nos dice que la Biblia va a estar libre de problemas. Dios dice que la causa de los problemas es el pecado en nosotros, que nuestro pecado nos separó de Dios
Y por eso cosechamos en nuestra vida tantos problemas y dolores. Si tú piensas en las raíces de tus problemas, la mayoría tienen que ver con malas decisiones o con el pecado tuyo o con el pecado de otros. Pero lo que podemos hacer delante de Dios es llorar delante de su presencia. Aquí está con nosotros el hermano Claudio, tiene un canto que se llama Gime delante del Señor, muy bonito, que lo acaba de estrenar. Mi hermana tiene también un canto que se llama Llora fuerte delante del Señor. Y creo que la Biblia nos alienta que como seres humanos, cuando estamos cargados, dice que la Biblia echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Y eso es lo que hizo Ana. Llegó al templo de Dios, no puso excusas. Hay gente que pone excusas para venir a la iglesia, solo viene cuando tiene problemas. Ella viajó 20 millas y no había carros ni había bicicletas. Imagínate, 20 millas y nosotros a veces vivimos una milla y está bonito el sol y nos vamos al parque. O está lloviendo tantito, está lloviendo mucho, pero mañana sí que vas a trabajar porque si no, no te pagan, ¿verdad? Entonces hay que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y eso hizo Ana. Dice la Biblia que lloró con el alma llena de amargura. La amargura es cuando algo, como decía nuestra hermana Yasmín, te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y es algo que te amarga tu corazón. Y se puso a orar delante del Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, yo reconozco, Dios, que tú todo lo puedes, que si tú quieres puedes darme un hijo. Estoy cansada de ver que el hombre con el que me casé se buscó otra mujer y ya le he dado varios hijos y pasan años y yo sigo sin poder tener un hijo, Señor. Tengo amargura en mi corazón, lo reconozco, pero tú eres todopoderoso, tú lo puedes todo. Y dice: Señor, yo te prometo que si tú me das un hijo, si te dignas a contemplar mi aflicción de esta tu sierva y te acuerdas de mí, me concedes un hijo, yo lo dedicaré a ti toda su vida a tu servicio. Tremenda promesa, ¿verdad? Y a veces Dios nos ha bendecido a nosotros y no le enseñamos ni tantito a nuestros hijos de Dios. Se saben todo de Pokémon y de las caricaturas que tú quieras que ves. A lo mejor me quedé en mi época, ¿no? Viendo a los niños. No sé cuáles son las de ahora, no sé. Power Rangers o lo que sea. Saben todo, pero no saben de Jesús. Es importante que oremos con nuestros hijos, les enseñemos de Dios. Entonces dice que Ana se consideraba una mujer desdichada y afligida. Y toda mujer que ha sido abandonada, que ha sido maltratada, que ha pasado por un abandono de hogar, que tiene un padre ausente, se siente así, ¿a poco no? Y la Biblia te dice, tienes que ir delante del Señor. Y es un recordatorio que la gente de fe enfrenta problemas reales también. La Biblia está llena de personas de fe que sufrieron. Este no es un evangelio fácil de, órale, ven a la iglesia y todo va a ir bien. Tenemos preciosas testimonios como el que escuchamos hoy, donde Dios pone en orden nuestra vida, verdaderamente Dios bendice, pero no es garantía que no vamos a sufrir. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y se agarraban de esa esperanza de saber que en Dios tenemos la vida eterna, que en Dios podemos tener paz, que en Dios podemos tener esperanza cuando no hay ninguna. Entonces vemos que llorando y con el alma llena de amargura se puso a orar al Señor. Y me recuerda a Filipenses 4:6 que dice que a veces todos nos afanamos. ¿Y con qué voy a pagar el siguiente mes de renta? ¿Y qué voy a hacer con mi esposo cabezadura que no me hace caso y solo me trata mal? ¿Y qué voy a hacer como madre soltera con todos mis hijos cuando no tengo apoyo ni económico ni emocional? Yo tengo que cuidarlos cuando ellos lloran, pero cuando yo lloro, ¿quién cuida de mí? Filipenses 4:6 dice, por nada estés desmedidamente cargado o preocupado o afanado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Eso hizo Ana, rogó a Dios, Señor, tú todo lo puedes, concédeme un hijo y yo te lo voy a dar para que te sirva. Entonces dice la Biblia que cuando hacemos eso, la paz de Dios, la paz es la confianza en saber que Dios nos ha escuchado, que Dios está viendo lo que estamos pasando, cubrirá nuestro corazón y nuestros pensamientos y los guardará para que no se desborden llenos de preocupación, dando vueltas en la noche, que no te puedes dormir, o lleno de amargura en tu corazón, que va creciendo el odio contra alguien que te hizo daño. Y la Biblia dice que la clave está en derramar tu corazón delante de Dios. Y le hizo esta promesa al Señor y le dijo, Señor, si te acuerdas de mí, me concedes un hijo, lo dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Hermano, ¿y ahora qué con eso en la Biblia? Primero que tenía 2 esposas, ahora que el pelo, bueno, hay que entender que estamos leyendo un texto de hace 3,500 años atrás y estamos viendo que esto era un voto nazareo, se llamaba.
Eran hombres que se dedicaban a Dios toda su vida y no podían tocar un cadáver muerto, no podían tomar vino, ni licor, nada alcohólico, y no se cortaban el pelo. Y en algunas culturas eso es común, por ejemplo, aún entre algunos samuráis, en algunos lugares orientales, tenían el pelo largo, era una forma de los guerreros, de la dignidad de los hombres. En aquel entonces las culturas cambian, pero Ana estaba diciendo, yo te lo voy a dedicar a ti, y Él se va a guardar para ti, Señor. Pero podemos aprender algo nosotros también como padres. Nuestros hijos, a lo mejor no se trata de algo como el pelo, porque en nuestra cultura eso no es significativo. Pero sí puede ser guardar a tus hijos de lo que ven en el internet, de lo que ven en sus teléfonos, que es triste que a veces niños hasta de 9 años o 10 ya están viendo pornografía en sus teléfonos, corrompiendo su mente desde chicos. Es importante que cuidemos los amigos, las amistades de nuestros hijos. El que con lobos se junta, a aullar se enseña, dice un dicho, ¿verdad? Y es importante que nosotros cuidemos, que nos importe lo que nuestros hijos ven, oyen, la música que oyen, dónde están. Y Ana quería cuidar que su hijo estuviera dedicado a Dios. Como Ana estuvo llorando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, y ella oraba mentalmente, no se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. ¿Alguna vez has visto a alguien que está traumatizado y empieza a temblar de sus labios, de la situación? Entonces pensó que estaba borracha. Dice, está borracha, está... Dice, no, pues tomó mucho vino para ahogar su pena, quién sabe qué le pasó. Dice, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. Y ella dijo, no es eso, Señor, no es que estoy borracha. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida, me siento angustiada, estoy desahogando mi pena delante de Dios, le dijo Elí. Entonces Elí, cuando oyó eso, dijo, wow, has de estar pasando por una gran angustia, mujer. Te deseo con todo mi corazón que Dios contesta tu petición y escuche tu clamor y tu ansiedad. Y hay algo que pensar aquí. Las emociones necesitan ser dirigidas porque pueden destruirte o reconstruirte. Por ejemplo, Efesios 4:26 dice, si se enojan, cuiden que el enojo no les lleve al pecado, ¿verdad? Alguno de ustedes planea y dice, mañana como a las 3 de la tarde me voy a enojar bien feo. No, ¿verdad? O el viernes a las 5 de la tarde me voy a pegar una deprimida, ¿verdad? Ninguno de nosotros piensa eso. Las emociones, o aún el siguiente sábado me va a dar unas ganas de pecar. No pensamos en eso. Las emociones llegan a nosotros súbitamente, inesperadamente, y lo que hay que hacer es controlarlas, tomar control sobre ellas. Dice Santiago 4:7, sométete a Dios primero, resiste la tentación, dile no, no, no. Dice, y Satanás huirá de vosotros. Y las emociones son tan graves, dicen que nunca renuncies a tu matrimonio o a tu trabajo en un día en que te sientas por el suelo, porque vas a aventar la toalla, ¿sí? Dice que pienses bien lo que vas a hacer. Las emociones pueden destruirte. Hay gente que les pasó algo malo en la vida y le echaron veneno a su corazón de amargura y vienen cargando un corazón amargo y toda la vida la ven con los lentes amargos. No ven nada bonito, todo lo que ven es lo negativo, el punto negro, lo feo de la vida. ¿Has conocido gente así? Porque han permitido que las cosas malas de la vida destruyan el futuro de su vida. Dice, no dejes que el pasado destruya lo que Dios tiene para ti en el futuro. Hay tiempo de levantarte y de sacudirte el polvo. Tus emociones deben ser dirigidas. También la gente que ha buscado de Dios en los momentos más difíciles de su vida, y yo conozco como pastor a muchos que están aquí en la congregación, y sé grandes historias de testimonios que ustedes me han contado, de cuando clamaron a Dios cuando no había esperanza, si diéramos tiempo. Hay milagros que Dios ha hecho, cosas preciosas, donde Dios escuchó, y veo la calidad de personas en la que algunos de ustedes se han convertido desde que buscaron de Dios, como decía Yasmín, ahora ha empezado a orar, Dios empezó a abrir puertas en nuestra vida, Dios empezó a bendecir. Como esa historia hay muchas, y siempre hay un punto de partida amargo y feo, que de allí dirigieron sus emociones hacia Dios, buscando esperanza en Dios, en vez de destruir su vida, porque tú puedes estar pasando por un mal momento y decir, me voy con los cuates el sábado a emborracharme, a olvidar estas penas. Y te vas, agarras el carro,
te da agarrar a la policía, un DWI, te meten a la cárcel y luego te deportan. No, pues sí, ahogaste tus penas. De nada sirvió, es una basura. ¿Cuántas veces a gente le ha pasado eso? ¿Has escuchado gente así? ¿Sí? De nada, el pecado te hunde y te hunde y te hunde. Pero si tú buscas a Dios y pones tu vista en el Señor y buscas obedecerle y guardar tu corazón para Él, Dios puede sacarte adelante con su poder, porque Dios no desampara a los que claman a Él con todo su corazón. Entonces, Elí le dijo, vete en paz, que Dios te conceda lo que le has pedido. Y dice la Biblia que Ana regresó por donde había venido y fue a comer. Antes no quería comer, ¿verdad? Y su semblante, ¿qué? Cambió. Yo quiero que reflexiones en eso, porque dice que a la mañana siguiente madrugaron después de adorar al Señor y regresaron a su casa. Hay un versículo, yo quisiera, hay un versículo, bueno, mira lo que pasó. Ella se limpió sus lágrimas, su semblante, y hay un versículo precioso que recordar. Primera de Samuel 2:18, al siguiente capítulo. Bueno, primero esto pasó. Dios cumplió su promesa. Regresó a su casa después de clamar a Dios, y la Biblia dice que Dios se acordó y vio la angustia de Ana y sus peticiones que había derramado delante de Dios. Y dice que Ana durmió con su esposo y Dios se acordó de la petición que le había hecho y le permitió quedar embarazada. Cuando ella, yo creo que se enteró que estaba embarazada, empezó a brincar de alegría, dándole gloria a Dios. No sé cómo brincó nuestra hermana Yasmín cuando le dieron que pararon la orden de deportación y le dieron permiso de trabajo, pero empezó a brincar de alegría, de alabar al Señor, ¿verdad? Señor, tú eres bueno, gloria a tu nombre, tú eres maravilloso. Yo me acuerdo cuando nosotros por 7 años no pudimos tener un hijo, y cuando nos enteramos que Andrea iba a nacer, era una bendición para nosotros, un agradecimiento hacia Dios, una alegría profunda. Es lo que siente uno en el corazón. ¿Y sabes lo que pasó? Que llegó el siguiente año de traer el sacrificio a Dios, y dijo ella, no voy a ir a Silo hasta que destete al niño, le voy a dar pecho, y yo lo voy a llevar allá y lo voy a dejar. Y llegó ese año, y Ana trajo a Samuel delante de Dios, le puso por nombre Samuel al bebito. Y Samuel fue un gran hombre. Fue un profeta de Dios que ungió al rey Saúl y luego al rey David, los 2 primeros reyes de la nación de Israel. Fue un hombre que cuando venían los filisteos, un pueblo que venían de las islas griegas, altos, fuertes, que fueron los primeros en usar hierro. En el tiempo antiguo usaban bronce, que no es tan fuerte. Los filisteos traían hierro y todo el mundo le temía. Es como que tú andas con tu calibre 22 y te traen una K-47, pues ¿cuándo vas a ganar la guerra? Entonces temían a los filisteos, y la Biblia dice que Samuel libró al pueblo de Israel contra los filisteos. Fue un hombre lleno de sabiduría de Dios, que Dios usó con gran poder a Samuel. Dios le habló desde niño. Llegó corriendo con el profeta Elí y le dijo, ¿me hablas tú? No. Y se volvió a dormir. Regresó, ¿me hablas tú? No. ¿Sabes qué? Se me hace que Dios te está llamando. La próxima vez que oigas, dile, habla, que tu siervo oye. Y Dios se reveló a ese niño, hizo cosas grandes por ese niño. Y eso nos recuerda que mujeres que han sido afligidas o sufridas, o si tú eres una madre soltera, o si tú eres una madre que no cuentas con el apoyo de tu esposo, no hay razón porque en muchos casos, muchos de esos niños crecen con grandes traumas, deficiencias y problemas, porque tú y yo como papá no estuvimos en sus vidas presentes. Pero no es garantía que esos niños tengan que fracasar en la vida si tú como mamá tomas a Dios y enseñas a tus hijos y tomas valor y fuerza y los enseñas en el camino de Dios y luchas. Y Samuel se convirtió en un gran hombre de Dios. Y mira lo que dice el capítulo 2. Dice, el joven Samuel continuaba al servicio del Señor, y cada año su madre iba a verlo al templo para ofrecer el sacrificio anual, y el Señor bendecía a Ana. Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas más, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. ¿Contestó Dios la oración? ¿Oyó Dios su clamor y su llanto, que parecía borracha de llorar delante de Dios, que no le salían las palabras? Sí, ¿verdad que sí? Dios es un Dios que escucha la oración, que nunca se te olvide eso, que tienes un Dios que escucha. Y quizá tú te has cansado y dices, hermano, pero tengo años orando y no ha pasado nada. Quiero que sepas que hay 3 respuestas a la oración. Dios puede decir sí, Dios puede decir no. Y a veces hay gente, es que Dios no me contesta. No, sí te contestó, te dijo que no.
como Pablo. 3 veces le rogó a Dios y Dios le dijo: Pablo, que mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, porque dependes en mí, que te baste mi amor y mi gracia y el favor inmerecido que te he dado. Refúgiate en mi amor, porque yo te voy a hacer fuerte. Dios no le dijo a Pablo: sí, Pablo, lo que tú digas yo te lo voy a hacer. Dios no es que le tronamos los dedos y que Él haga lo que queremos que hacemos. No, Dios es soberano. Nosotros existimos para servirle a Él. Sin Él no habría vida. Pero también Dios es bueno. Y Dios muchas veces dice: sí, pero ahora no es el momento. Espérate a mi tiempo. ¿Sí? Dios puede decir sí, no, o espérate tantito. Y hay que ser pacientes y cuesta trabajo esperar de Dios. Pero quiero que sepas que también puedes buscar soluciones. Porque Ana no se quedó solamente diciendo: pues estoy estéril, no puedo tener hijos, mi rival solamente me critica, ay, pues qué horrible vida, me voy a la cantina. No dijo algo así, ¿verdad? Qué horrible vida, o me voy a cortar las venas. No. Ana buscó soluciones. Dice la Biblia que habló con su esposo, le hizo saber cómo se sentía. Y su esposo le dijo: para ti tú eres mejor que 10 niños. Pues era su primera esposa, lo más seguro. Y buscó a la otra solo porque no le daba hijos. Y también fue a Silo a llorar delante de Dios y adorar a Dios y a clamar y a buscar ayuda. O sea, muchas veces Dios quiere que tú, como madre soltera o como madre con un padre ausente emocionalmente o físicamente, hagas lo que está en tu mano por salir adelante. Si puedes buscar becas para tus hijos, si puedes buscar ayuda de traerlos a la iglesia para que les enseñen la palabra de Dios, si puedes buscar un estudio bíblico donde sean partes, tú haz de tu parte lo que puedas. Y lo que no puedas, no puedes, y eso déjaselo a Dios. Y eso hizo Ana por tratar de salir adelante de su situación. Hay algunas reflexiones: no se dio por vencida, no dejó que las burlas de alguien más la dejaran sin buscar soluciones de Dios. Esta semana puse en Facebook el testimonio, ¿cómo se llama Arau? Fernando Arau. ¿Saben quién es? Es un comediante. Algunos de ustedes lo vi en Facebook, que lo puse. Y él habla muy lindo testimonio. Él habla de cómo nació en una familia de artistas, y que en medio de eso él sabía que en su corazón había un vacío, pero él quería ser famoso, él quería hacer dinero, lo logró, triunfó. Y dice que el dinero empezó a alejarlo de su esposa y de sus hijos. La fama lo consumió, se terminó separando y su esposa encontró una iglesia. Y dice que su hijo le dijo: papá, fuimos a la iglesia y sabes que siento que Dios me habló. Y le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Deja de llevar a mis hijos a esa iglesia donde les lavan el cerebro. ¿Sabes qué? Párale, no quiero que vayas. Y algunas madres se enfrentan a eso, a padres que se resisten. No solamente no quieren ellos buscar de Dios, sino que casi le prohíben: no llevas a mis hijos a la iglesia. ¿Ha oído de gente así? ¿Sí? Y hay que buscar soluciones, hay que buscar ayuda. Ella no se dejó que a lo mejor un mal esposo, o en este caso una mala rival, la desanimara de que Dios no iba a hacer algo grande en su vida. No permitas que otros quiten tu confianza en Dios. Hizo lo que pudo, habló con su esposo, fue 20 millas a llorar delante de Dios. Una vez que dejó su tristeza en las manos de Dios, tuvo paz. La Biblia nos dice que los ojos del Señor recorren todo el mundo. O sea, Dios sabe lo que tú haces cada hora, cada día. Te conoce y me conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y dice la Biblia que Él pone su poder y su favor a favor de los que tienen un corazón recto para con Él. Quiero preguntarte: ¿tienes un corazón recto para con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que leíste tu Biblia? Yo sé que estás en esta iglesia, quizá alguien te invitó, pero ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Es para ti Dios solo una actividad de misa, de religión una vez a la semana? ¿O es Dios realmente alguien en quien tú pones tu corazón y tu vida y le buscas y estás agradecido porque Él te dio la vida y porque Él dio su vida en la cruz por ti? La Biblia dice que los ojos de Dios recorren la tierra para poner su poder en favor de los que tienen una confianza plena en Él. ¿Está tu corazón con confianza plena? A lo mejor eres como aquel hombre que dijo: Señor, sí creo, pero luego dijo: ayuda a mi incredulidad. Y si es así, puedes ser honesto y decirle: Señor, ayúdame. Estoy muy cargado, lo que me ha pasado últimamente. Quiero tener esa confianza que Ana tuvo en ti y que pase el tiempo y que pueda refugiarme en tu paz. Dice la Biblia que desde ese momento su semblante cambió. Y quiero culminar
en algo hermoso. Dios, mira hay varios versículos que vienen a mi mente. Dice la Biblia en Eclesiastés, hay tiempo, dice, en este mundo todo tiene su tiempo. Un momento para nacer y uno para, todos vamos a morir un día. Dice, un momento para llorar y un momento para reír. ¿Sabes qué es lo malo? Que hay gente que a veces ha llorado tanto que ya no se acuerda de reír. Y quiero que sepas de que hay esperanza en Dios, de que Dios te ama. Dice la Biblia, más vale perro vivo que león muerto. A lo mejor tú te sientes que has fracasado en la vida, que no has logrado donde no te ves donde tú te habías visto antes, con un esposo amoroso a tu lado, o tú como varón te has sentido que no tienes el trabajo que has querido, no has triunfado, pero quiero que sepas que es más vale estar vivo donde estás que haber triunfado mucho y ya estar muerto. Mientras hay vida hay esperanza, siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Dios te da la vida con un regalo para que lo busques con todo su corazón. Dice el libro de la Biblia de que en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad o problemas en tu vida, analiza tu vida y considera a Dios. Porque Dios permite tanto el bien como el mal, a fin de que el hombre nada halle fuera de él. Porque Él es el máximo bien de nuestras vidas. Y la Biblia promete que si nos arrepentimos de nuestros pecados, confiamos en Jesucristo para salvación, dice la Biblia de que somos perdonados por Dios, de que podemos saber que tenemos vida eterna, y dice la Biblia que un día estaremos con el Señor, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Mientras estamos aquí, llora ante el Señor, canaliza tus frustraciones, no te llenes de amargura, ponlas en las manos de Dios. Hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Deja el pasado atrás y sacúdete en la ayuda de Dios y empieza, aunque sea, ponte un palillo aquí y otro acá y hazle, aunque sea, fórzate en sonreír. Empieza a buscar las cosas bonitas de la vida. Lamentaciones dice, mi porción es Jehová, mi Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Yo quiero invitarte en esta tarde eso. Cualquiera que sea tu problema, o si tú eres una madre que tienes un esposo que es cabeza dura, que a lo mejor está ausente, a lo mejor te dejó, yo quiero que esperes la salvación de Dios en tu vida, que empieces a disfrutar la vida que Dios te ha dado, confiando en Él. Hay un pasaje en la Biblia en Isaías donde Dios dice que el pueblo de Israel es como su esposa, que Él ama y que cuida. Y el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y vinieron los babilonios y los destruyeron y los llevaron lejos. Pero al final de Isaías Dios promete que los va a restaurar. Y dice, el Señor te sostendrá en su mano, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada o desamparada, sino que serás llamada mi deleite, dice Dios. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti, y tu tierra tendrá esposo, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. No sé qué estás pasando, pero yo quiero que sepas que Dios te ama, que Dios ama a cada persona en este lugar, que Él es la respuesta a los problemas de nuestra vida, que Él te promete que te sostendrá, que Él contestará tus oraciones en su tiempo perfecto. Y yo quiero invitarte a que tú hoy confíes en Dios. Ana confió en Dios y entregó a su hijo al servicio de Dios y lo guió en su camino y lo llevó al templo y cada año lo visitaba, y Dios premió esa actitud, su fe, y la bendijo. Y al final en el capítulo 2 ora y dice, y esta misma oración la Virgen María la hizo basada en la oración de Ana en 1 Samuel 1, en Lucas 1, la Virgen María hace una oración basada en estas palabras. Y dice, Ana elevó esta oración, mi corazón se alegra, no en mi situación, pero se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos que me decía que yo era un estéril, que no podía tener hijos, que mi vida iba a ser fracasada. Puedo burlarme de todos los malos pensamientos que pensé que mi vida estaba acabada. Dice, nadie es santo como el Señor, nadie es como Él, libre de maldad, puro, bueno. Y termina diciendo, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Y quiero que te lleves estas palabras en tu corazón en este Día de la Madre.
de que seas quien seas como madre, tienes un papel tan hermoso, tanta responsabilidad, que es difícil, que a veces pierdes las energías, que a veces ni siquiera duermes bien, y más si no tienes un marido que te apoya o un marido que te ha abandonado. Pero quiero que sepas que no hay roca como nuestro Dios, que Dios te ama, que a Dios le importas. Y si tú eres un varón, un hombre que estás aquí en esta tarde y quizá también te has sentido con amargura, fracasado, quiero que sepas que la misma esperanza Cristo Jesús te la ofrece a ti. Y lo que necesitas hacer es volverte a Él, decirle: Señor, le he regado, he fallado, me siento un fracasado, quiero llorar delante de ti y decirte: Señor, que quiero que restaures mi vida, quiero pedirte perdón, quiero buscarte. Porque